Era una noche de octubre cuando encontré el enlace. Había estado navegando por los rincones más oscuros de la red durante horas, siguiendo hilos de conversación en foros que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. No buscaba nada en particular, solo tenía esa curiosidad insaciable que me había metido en problemas antes. El enlace apareció en un mensaje críptico, enterrado en una discusión sobre transmisiones prohibidas. Solo era una cadena de caracteres aleatorios precedida por Angen emoticono cara de disgusto diagonal y seguida de una advertencia. Solo para los que pueden manejar la verdad. Debí haberlo ignorado. Copié el enlace en mi navegador Tor y esperé. La página tardó una eternidad en cargar, como si estuviera siendo extraída desde las profundidades más remotas de Internet. Cuando finalmente se abrió, me encontré con una interfaz minimalista, una pantalla negra con un contador en números rojos que marcaba 47, 23 y seguía descendiendo. No había título, no había descripción. Solo esos números carmesí que hipnotizaban mientras se desplomaban hacia cero. En la esquina inferior derecha, un chat vacío esperaba. El contador de usuarios marcaba 7. Durante los siguientes 47 minutos, permanecí pegado a la pantalla. Otros usuarios comenzaron a unirse gradualmente, 12, 18, 23. Nadie escribía en el chat. Todos esperábamos en silencio, unidos por una anticipación que no podía explicar. Cuando el contador llegó a 10, sentí cómo se aceleraba mi pulso. 5, 4, 3, 2, 1. La pantalla se llenó de blanco puro, un blanco tan intenso que tuve que entrecerrar los ojos. Lentamente, la imagen se estabilizó y pude ver lo que parecía ser una habitación pequeña. Las paredes, el techo, el suelo, todo era de un blanco inmaculado, como si hubiera sido construida dentro de un cubo de luz. En el centro exacto, una silla de metal negro rompía la uniformidad. Esperé. Los minutos pasaron con una lentitud tortuosa. La cámara permanecía fija, sin movimiento alguno. La silla vacía se alzaba como un monumento solitario en aquel espacio estéril. Revisé el chat ocasionalmente, pero seguía vacío. El contador de usuarios había subido a 31. Después de media hora, la monotonía comenzó a pesarme. Consideré cerrar la ventana varias veces, pero algo me mantenía ahí. Una sensación persistente de que algo estaba a punto de suceder, de que alejarme ahora significaría perderme algo importante. Una hora completa había transcurrido cuando finalmente me levanté de la silla. Mis piernas estaban entumecidas y mis ojos ardían por la luz constante de la pantalla. Decidí que era suficiente. Fuera lo que fuera este experimento artístico pretencioso, ya había perdido demasiado tiempo. Estaba moviendo el cursor hacia la 10 para cerrar la ventana cuando lo vi. Una sombra se deslizó por el borde izquierdo de la habitación blanca. Me quedé helado, con el cursor suspendido sobre el botón de cerrar. La sombra se materializó lentamente hasta convertirse en una figura humana. Era imposible distinguir detalles. La silueta era borrosa, como si fuera vista a través de un vidrio empañado. Lo único claro era que se trataba de una persona de pie, dándole la espalda a la cámara. El chat explotó en actividad. No debería estar aquí, escribió alguien llamado Observer-23. Ya es tarde, respondió otro usuario, DevWatcher. ¿Quién es?, preguntó un tercero. Demasiado tarde para preguntar, apareció un mensaje de Watching Yuto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La figura permanecía inmóvil, como una estatua de pesadilla plantada en el centro de la habitación. Los mensajes en el chat se sucedían cada vez más rápido, pero ahora eran solo fragmentos incoherentes. No mires, ya te vio, sal de ahí. Traté de escribir algo, pero mis manos temblaban demasiado para teclear con precisión. La figura seguía allí, perfectamente quieta, y sin embargo había algo en su postura que irradiaba una malevolencia tangible. Entonces comenzó a moverse. Fue un movimiento casi imperceptible al principio,
como si estuviera respirando profundamente. Luego, lentamente, comenzó a girarse. No mires, apareció en el chat en mayúsculas rojas. Pero no podía apartar los ojos. La figura continuaba su rotación con una lentitud deliberada, como si quisiera prolongar el momento. Podía ver el perfil ahora, la línea de un hombro, el contorno de una cabeza. Algo primitivo en mi cerebro me gritaba que corriera, que cerrara la laptop, que me alejara de aquella cosa que se estaba volviendo hacia mí. La figura completó su giro, y la pantalla se congeló. La imagen quedó pixelada, fragmentada, pero aún podía distinguir la silueta ahora de frente. ¿Dónde debería haber estado el rostro? Solo había una mancha oscura e indefinida. El chat se había vuelto loco con mensajes que aparecían y desaparecían tan rápido que no podía leerlos. Entonces, mi laptop se apagó sola. La habitación se sumió en la oscuridad total. Presioné el botón de encendido varias veces, pero no respondía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la pantalla se iluminó con el logo de inicio. Cuando el sistema operativo se cargó, busqué frenéticamente el historial del navegador. El enlace había desaparecido. No había rastro de la página, como si nunca hubiera existido. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que había sido algún tipo de performance artística elaborada, una broma pesada diseñada para asustar a curiosos como yo. Pero las noches se volvieron diferentes. La primera vez que noté la luz, pensé que era solo el reflejo de algo en la calle. Una pequeña luz verde que parpadeaba en la esquina de mi laptop. Cuando me acerqué a investigar, me di cuenta de que era la luz de la cámara web. La desconecté inmediatamente. Revisé todos los programas en ejecución, ejecuté análisis de malware, incluso formateé el disco duro. Nada funcionó. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, la cámara se encendía sola. Compré cinta adhesiva y cubrí completamente la lente. Eso me dio algo de paz mental, hasta la noche en que decidí retirar la cinta para verificar si el problema persistía. Lo que vi me heló la sangre. En la pantalla de la aplicación de la cámara, vi mi propio rostro, pero no era mi reflejo actual. Era como si fuera una grabación, o como si estuviera viendo a través de los ojos de otra persona que me observaba. Mi cara en la pantalla tenía una expresión que no recordaba haber hecho nunca. Una sonrisa torcida y ojos vidriosos que miraban directamente hacia mí, como si la versión de la pantalla pudiera verme a través de la cámara. Cerré la laptop de golpe y no la he vuelto a abrir por las noches. Pero el problema no se detuvo ahí. Comencé a notar que otros dispositivos se comportaban de manera extraña. La cámara de mi teléfono se activaba sola, la televisión se encendía en canales llenos de estática, y los espejos comenzaron a mostrar reflejos que no correspondían exactamente con mis movimientos. He intentado buscar información sobre aquella transmisión, pero es como si hubiera sido borrada de la existencia. Los foros donde encontré el enlace original han desaparecido, y nadie parece recordar haber visto algo similar. A veces, en los momentos más silenciosos de la noche, me pregunto si realmente vi lo que creo que vi. O si, de alguna manera, aquella cosa de la habitación blanca logró verme también. Y si es así, ¿qué quiere de mí? La respuesta llega cada noche a las 3 de la madrugada, cuando todas las pantallas de mi casa se encienden simultáneamente, mostrando mi propio rostro observándome desde el otro lado del cristal, con esa sonrisa que no es mía y esos ojos que parecen saber algo que yo preferiría no descubrir. Este relato fue extraído del dispositivo personal del sujeto conocido como Marcus-H después de que fuera encontrado en estado catatónico en su apartamento el 8 de noviembre de 2024. Los vecinos reportaron que todas las pantallas de su hogar permanecían encendidas durante las 72 horas previas al incidente, mostrando lo que describían como su cara, pero diferente. La investigación forense reveló 847 archivos de vídeo almacenados en dispositivos conectados a la red doméstica, todos con timestamp de 3 de la madrugada durante los últimos 23 días. Los archivos muestran consistentemente el rostro del sujeto,
pero el análisis facial indica discrepancias en microexpresiones que no coinciden con patrones de comportamiento humano normales. Todo comenzó hace 3 semanas, durante una madrugada de insomnio. Era martes, cerca de las 3 de la madrugada, y tenía que entregar un proyecto de seguridad informática para el viernes. Llevaba horas navegando en foros especializados, buscando información sobre vulnerabilidades en sistemas operativos antiguos. Fue entonces cuando encontré un enlace a un foro oculto en la web oscura. El acceso requería una invitación específica que, por alguna razón, funcionó con las credenciales que había obtenido semanas atrás para otra investigación. El sitio se llamaba Archivos Olvidados, Angen, y contenía supuestamente material audiovisual perdido de décadas pasadas. La mayoría de los archivos eran vídeos caseros sin importancia, cumpleaños, bodas, grabaciones familiares de los años 80 y 90. Pero uno llamó mi atención inmediatamente. Su título era simplemente 14-06-97, MP4. Nada más. Sin descripción, sin comentarios. Solo esa fecha. Algo en mi interior me advertía que no lo descargara. Pero la curiosidad pudo más. El archivo pesaba exactamente 66,6 megabytes. Ese detalle me pareció extraño, casi calculado. La descarga fue lenta, dolorosamente lenta, como si el servidor estuviera al otro lado del mundo. Mientras esperaba, investigué la fecha. El 14 de junio de 1997 fue un sábado común. No encontré nada relevante en los archivos históricos. Cuando finalmente se completó la descarga, dudé antes de reproducirlo. Eran las 4:17 de la madrugada. Mi compañero de cuarto dormía profundamente. Conecté mis auriculares y hice doble clic. La calidad era pésima, como era de esperarse de una grabación casera de los 90. La imagen temblorosa mostraba un bosque denso, filmado desde la perspectiva de alguien que caminaba entre los árboles. El audio era lo más perturbador, respiraciones entrecortadas, pasos sobre hojas secas y ocasionalmente, susurros en un idioma que no pude identificar. No era español, ni inglés, ni ningún idioma europeo que conociera. Las palabras sonaban, antiguas, guturales, como si quien las pronunciaba tuviera la garganta dañada. El vídeo duró exactamente 14 minutos y 6 segundos. Durante todo ese tiempo, la cámara nunca dejó de temblar. Quien grababa parecía estar huyendo de algo, o buscando algo. Los susurros se intensificaron hacia el final, convirtiéndose en una especie de cántico rítmico. Luego, sin previo aviso, el vídeo terminó con un grito. No puedo describir adecuadamente ese sonido. Era humano, pero distorsionado, como si hubiera sido procesado electrónicamente. Duró exactamente 3 segundos antes de que la pantalla se volviera negra. Inmediatamente después, mi computadora se reinició sola. Pensé que había sido un virus. Ejecuté 3 antivirus diferentes, pero ninguno detectó amenazas. El archivo seguía ahí, intacto, en mi carpeta de descargas. Decidí borrarlo, pero cuando intenté eliminarlo, recibí un mensaje de error. El archivo está siendo utilizado por otro proceso. Reinicié la computadora y volví a intentarlo. Esta vez se borró exitosamente. O eso creí. Al día siguiente, el archivo había reaparecido. Mismo nombre, mismo tamaño, misma fecha de creación. Era imposible. Había verificado personalmente que se había eliminado. Formateé completamente el disco duro. Reinstalé Windows desde cero. Restauré mis archivos desde una copia de seguridad que había hecho una semana antes de descargar el maldito vídeo. Pero ahí estaba nuevamente. 14-06-97. MP4 en mi carpeta de descargas, como si nunca hubiera sido eliminado. Esa noche comencé a escuchar el grito en mis sueños. Al principio era apenas un eco distante, como si viniera de muy lejos. Pero cada noche se volvía más claro, más cercano. Me despertaba empapado en sudor,
con la certeza de que había escuchado ese sonido horrible justo antes de abrir los ojos. Después de una semana, dejé de dormir adecuadamente. Las ojeras se marcaron bajo mis ojos como moretones. Mis padres notaron mi aspecto cuando los llamé por videollamada, pero les dije que era solo estrés por los exámenes. Entonces comencé a escucharlo despierto. La primera vez fue en la biblioteca de la universidad. Estaba solo en el tercer piso, estudiando para un parcial, cuando escuché ese grito familiar resonando por los pasillos vacíos. Salí a verificar, pero no había nadie. Los pasillos estaban desiertos, iluminados solo por las luces de emergencia. La segunda vez fue en el laboratorio de computación. Eran las 10 de la noche y yo era el único estudiante que quedaba. El grito pareció venir desde las computadoras apagadas, como si emergiera de los altavoces sin energía. La tercera vez fue en mi dormitorio. Mi compañero había salido de fin de semana. Escuché el grito 3 veces consecutivas, cada una más fuerte que la anterior. Busqué por todo el cuarto, revisé el pasillo, incluso bajé a la planta baja. Nada. Esa noche decidí que tenía que contárselo a alguien. Llamé a mi hermana, que estudia psicología. Le conté todo, desde el archivo hasta los gritos. Su diagnóstico fue inmediato: privación de sueño y estrés académico. Me sugirió que visitara al psicólogo de la universidad. No le hice caso. Sabía que lo que me estaba pasando era real. El lunes pasado, llegué a mi primera clase del día y encontré algo que me heló la sangre. Sobre mi escritorio habitual, en el aula 304, había una nota escrita a mano. El papel era amarillento, como si tuviera décadas de antigüedad. La tinta era negra, pero parecía haberse corrido ligeramente, como si hubiera estado expuesta a la humedad. La letra era cursiva, elegante, pero temblorosa. Decía simplemente: 14 de junio del 97. Y debajo, con la misma letra temblorosa, estaba escrito mi nombre completo: Miguel Andrés Herrera Vega. Nadie en esa clase conocía mi segundo nombre. Nadie sabía mi apellido materno. Esa información no aparecía en las listas de estudiantes, solo en los registros administrativos internos. Salí corriendo del aula. Fui directo a las oficinas administrativas y pregunté quién había tenido acceso a mi información personal. Me dijeron que solo el personal autorizado podía acceder a esos datos y que no había registros de consultas recientes sobre mi expediente. Volví al aula, pero la nota había desaparecido. Pregunté a mis compañeros si habían visto el papel. Me miraron como si hubiera perdido la razón. Esa noche, decidí ver el vídeo una vez más. Necesitaba encontrar alguna pista, alguna explicación. Pero cuando lo reproduje, algo había cambiado. Ahora, en los últimos segundos, justo antes del grito final, se podía ver una figura entre los árboles. Era borrosa, apenas perceptible, pero definitivamente humana. Y parecía estar mirando directamente a la cámara. Parecía estar mirándome a mí. El grito de esa noche fue diferente. No vino de mis sueños, ni de los pasillos vacíos. Vino de mi propia garganta. Me desperté gritando, con la misma distorsión electrónica que había escuchado en el vídeo. Mi compañero de cuarto se despertó aterrorizado y me dijo que sonaba como si mi voz hubiera sido procesada por una máquina del infierno. Desde entonces, he estado investigando obsesivamente. He encontrado referencias a desapariciones extrañas ocurridas en junio de 1997 en diferentes países. Estudiantes universitarios, todos ellos estudiantes de informática o carreras afines. Todos desaparecidos en fechas cercanas al 14 de junio. Hace 2 días, encontré una noticia en un periódico digital de España. Un estudiante de informática de la Universidad de Barcelona había sido encontrado muerto en un bosque cerca de la ciudad. La fecha de la noticia era del 20 de junio de 1997. Según el informe policial, había sido encontrado con una cámara de vídeo en las manos. La cámara contenía una grabación de exactamente 14 minutos y 6 segundos. Anoche,
Revisé el archivo por última vez. Al final del vídeo, después del grito, hay ahora un segundo adicional que no estaba antes. Un segundo donde se ve claramente una mano saliendo de la pantalla, como si alguien estuviera tratando de escapar del vídeo. Como si alguien estuviera tratando de salir hacia mi habitación. Esta mañana encontré otra nota en mi escritorio. Esta vez no había texto, solo una fecha, mañana. Es por eso que estoy escribiendo esto. Es por eso que estoy publicando mi testimonio en todos los foros que puedo encontrar. Si algo me pasa, si desaparezco, quiero que alguien sepa la verdad. El archivo sigue en mi computadora. He intentado todo para eliminarlo, pero sé que es inútil. Ahora entiendo que no es solo un vídeo. Es una trampa. Un anzuelo digital que busca víctimas específicas. Estudiantes universitarios. Jóvenes curiosos que navegan por lugares prohibidos de Internet. Personas como yo. Si alguien está leyendo esto, si encuentran el archivo 14-06-97, MP4, por favor, no lo descarguen. No lo reproduzcan. No cometan el mismo error que yo. Porque ahora sé lo que va a pasar. Mañana voy a caminar hacia el bosque que está al norte de la ciudad. No por mi propia voluntad, sino porque algo me está llamando. Algo que vive dentro de ese archivo. Y cuando llegue allí, voy a grabar mi propio vídeo. Un vídeo que alguien más encontrará en un foro oscuro de la web oscura. Un vídeo que llevará mi fecha de desaparición como título. El ciclo continuará. Si encuentran mi cuerpo, si encuentran mi cámara, por favor, destruyan todo. Quemen la cámara, destruyan la grabación, borren cualquier rastro digital. No dejen que el archivo se extienda. No dejen que otros cometan mi error. El testimonio anterior fue encontrado en el blog personal de Miguel Andrés Herrera Vega, estudiante de 22 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Herrera fue reportado como desaparecido el 24 de octubre de 2024 por su compañero de cuarto, quien declaró que Miguel había salido de la habitación a las 3 de la madrugada como si estuviera en trance. Mi nombre es Miguel Vázquez, tengo 29 años y trabajo como técnico en ciberseguridad para una empresa multinacional. Lo que voy a relatar suena imposible, pero juro que cada palabra es verdad. Necesito que alguien más sepa lo que pasó, antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó hace 3 semanas. Trabajaba en casa, terminando un análisis de vulnerabilidades, cuando decidí tomarme un descanso navegando por algunos foros especializados. Ya saben, esa parte del Internet donde los profesionales compartimos información sobre nuevas amenazas, exploits y técnicas de hacking. Fue entonces cuando encontré una referencia a algo llamado Mirror Protocol, en un hilo sobre psicología aplicada a la ciberseguridad. Un usuario con el nombre de Preflection había dejado un enlace a un foro de la Deep Web que supuestamente ofrecía espejos de identidad digitales. La descripción era fascinante. Mediante el análisis de patrones de comportamiento digital, metadatos de dispositivos y técnicas de reconocimiento facial avanzadas, podías ver cómo te percibían otros usuarios en tiempo real. Era como un experimento psicológico y tecnológico combinado. Mi curiosidad profesional pudo más que mi precaución. Después de todo, era mi trabajo entender estas tecnologías emergentes. Accedí al foro usando Tor, como siempre hago cuando navego por la Deep Web. El sitio se llamaba Digital Mirrors, y tenía un diseño minimalista, casi clínico. Solo había una sección principal con instrucciones detalladas sobre cómo descargar y usar el Mirror Protocol. Según la descripción, el software accedía a tu cámara web y, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, te mostraba no tu reflejo directo, sino cómo te veían otros usuarios basándose en tus patrones de comportamiento online, tu actividad en redes sociales, e incluso tus hábitos de navegación. El archivo ejecutable se llamaba Mirror.exe y pesaba exactamente 13,33 megabytes. Un detalle que ahora me parece siniestro. Antes de ejecutarlo, hice lo que cualquier profesional responsable haría, lo analicé con mis herramientas de seguridad.
Extrañamente, ningún antivirus lo detectó como malware. El análisis de código mostró funciones normales de acceso a cámara y procesamiento de imagen. Parecía legítimo. Fue mi primer error. Ejecuté el programa alrededor de las 11:30 de la noche de un martes. La interfaz era simple, una ventana negra con un botón que decía activar espejo. Cuando lo presioné, escuché el clic característico de mi cámara web encendiéndose. Esperaba ver mi cara, tal vez con algún filtro o efecto especial. Pero lo que apareció en pantalla me dejó helado. Era yo, sin duda alguna. Mismo cabello, misma barba de 3 días, misma camisa azul que llevaba puesta. Pero había algo terriblemente incorrecto. La persona en la pantalla parecía varios años más joven, como si fuera yo a los 20 años. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris ni pupila visible, solo un vacío profundo y brillante. Y no copiaba mis movimientos. Mientras yo me inclinaba hacia adelante, confundido, la figura en la pantalla permaneció inmóvil, con esa mirada vacía fija directamente en mí. Cuando moví mi mano derecha, él movió su mano izquierda. Cuando cerré los ojos, los suyos permanecieron abiertos, esos orbes negros que parecían verme a través de la pantalla. Cerré el programa inmediatamente y desconecté la cámara web. Mis manos temblaban mientras ejecutaba un análisis completo del sistema. Nada. Ni rastro de malware, ni procesos sospechosos, ni conexiones de red extrañas. Pensé que había sido un error de software, tal vez un problema con los drivers de la cámara o algún efecto visual mal programado. Intenté convencerme de que era solo tecnología defectuosa. Esa noche dormí inquieto. Tuve pesadillas donde alguien me observaba desde las esquinas de mi habitación, pero cada vez que despertaba, no había nadie allí. La mañana siguiente, todo parecía normal. Trabajé desde casa como siempre, olvidándome gradualmente del incidente. Pero alrededor de las 2 de la tarde, recibí un correo electrónico que hizo que se me helara la sangre. El remitente era mi propia dirección de email, miguel.vasquez.sec@gmail.com. El asunto decía, «Qué bien duermes». No había texto en el cuerpo del mensaje, solo un archivo adjunto, sleeping-miguel, JPG. Con el corazón latiéndome violentamente, abrí la imagen. Era una fotografía mía, dormido en mi cama la noche anterior. Pero el ángulo era imposible. La foto había sido tomada desde arriba, como si la cámara estuviera flotando en el techo de mi habitación. Podía ver claramente mi cara relajada, mi cabello despeinado, incluso el libro que había estado leyendo antes de dormir, todavía abierto sobre la mesita de noche. Revisé inmediatamente mi cuenta de email. No había registro de que yo hubiera enviado ese mensaje. Cambié todas mis contraseñas, activé la autenticación de 2 factores y ejecuté todos los análisis de seguridad que conocía. Nada. Esa tarde, desconecté físicamente mi cámara web y la guardé en un cajón. Si alguien me había hackeado, no iba a darles más material. Pero las cosas empeoraron. A las 3:17 de la madrugada me despertó una luz azul intermitente. Mi monitor estaba encendido, mostrando el programa Mirror, exe ejecutándose. La ventana de la cámara estaba activa, pero en lugar de mostrar oscuridad, ya que había desconectado la cámara, mostraba una imagen en vivo de mi habitación. Y yo estaba en ella, sentado en la cama, mirando la pantalla con expresión de terror absoluto. Pero no era exactamente yo. Era esa versión más joven, con los ojos negros, sentado en la misma posición que yo, haciendo los mismos movimientos que yo, pero con un segundo de retraso. Cuando levanté mi mano derecha, él levantó su mano izquierda un segundo después. Cuando abrí la boca del shock, él abrió la suya, pero pude ver que sus dientes eran demasiado afilados, demasiado blancos. Salté de la cama y corrí hacia la computadora para cerrar el programa. Pero cuando llegué allí, la pantalla mostraba un mensaje en texto verde sobre fondo negro. No puedes desconectar lo que ya está conectado. Presioné el botón de apagado. Nada.
Desconecté el cable de poder. La computadora siguió funcionando. Cuando miré hacia atrás, la pantalla mostraba una nueva imagen. Yo, parado frente a la computadora, con la expresión de pánico que tenía en ese momento. Pero la versión en la pantalla sonreía. Desde esa noche, mi cámara web se activa sola. No importa que esté desconectada. No importa que haya cubierto la lente con cinta adhesiva. No importa que la haya destruido físicamente con un martillo. Cada mañana encuentro nuevas fotos en mi correo, enviadas desde mi propia cuenta. Fotos de mí trabajando, comiendo, duchándome. Todas tomadas desde ángulos imposibles, como si las cámaras flotaran en el aire. Pero lo peor son las fotos donde aparecen dos personas. Yo y él. En las imágenes más recientes, esa versión más joven de mí está cada vez más cerca. Primero aparecía en el fondo, apenas visible. Luego en la misma habitación. En la última foto, que recibí esta mañana, está parado directamente detrás de mí, con una mano en mi hombro. Sus ojos negros miran directamente a la cámara. He intentado contactar con otros usuarios del foro, pero el sitio Digital Mirrors ya no existe. He buscado información sobre el Mirror Protocol en todas partes, pero no encuentro nada. Es como si nunca hubiera existido. Anoche, mientras escribía este relato, mi pantalla se encendió sola. No había ningún programa ejecutándose, solo un cursor parpadeando en una pantalla negra. Entonces apareció un mensaje, letra por letra, como si alguien estuviera escribiendo. Pronto seremos uno. Miré hacia la ventana de mi habitación. En el reflejo del vidrio, vi mi cara, pero con ojos completamente negros. Cuando me volteé hacia el espejo del baño, mi reflejo no estaba ahí. Creo que ya es demasiado tarde para mí. Pero tal vez no lo sea para ustedes. No descarguen Mirror Exe. No busquen Digital Mirrors. Y si alguna vez ven su reflejo comportándose de manera extraña, corran. Porque una vez que el espejo digital te ve, nunca deja de mirar. El análisis forense de los dispositivos de Miguel Vázquez reveló patrones de actividad anómalos. Se encontraron 247 archivos de imagen con timestamps imposibles, todos mostrando al sujeto desde perspectivas no documentadas en su hogar. Los metadatos indican que fueron capturados por dispositivos que no figuran en el inventario de hardware. Mi nombre es Alex Martínez. Tengo 28 años y durante los últimos 5 años me he dedicado a hacer streams sobre tecnología, ciberseguridad y hardware. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 semanas, y desde entonces no he podido dormir. No sé si estoy loco, si alguien me está jugando una broma elaborada, o si realmente hay algo mucho más siniestro detrás de todo esto. Necesito contárselo a alguien antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó un martes por la noche. Había terminado mi stream habitual sobre las últimas vulnerabilidades de seguridad en Android, cuando recibí un mensaje directo en mi canal. El usuario se llamaba Depravit-7 y su mensaje era simple. Te invito a conocer el verdadero Underground Tech. Tienes agallas para bajar más profundo. Adjunto había un enlace, engine y unas credenciales de acceso. Como streamer de Tech, siempre había hablado sobre la Dark Web de forma teórica. Había explicado cómo funcionaba Tor, los mercados negros, los foros de hackers, pero nunca había navegado realmente por allí. Mi contenido era educativo, no práctico. Pero esa noche, la curiosidad pudo más. Configuré una máquina virtual, instalé Tor, y seguí el enlace. El sitio se cargó lentamente, como es típico en la Dark Web. Era minimalista, fondo negro, texto blanco, y un logo simple de un conejo negro con los ojos rojos. El nombre del sitio era Black Rabbit, sala privada 001. Abajo había un campo de login. Introduje las credenciales y entré. Lo que vi me dejó helado. Era un foro, pero no como los foros normales. Había una sección llamada Transmisiones en vivo y otra llamada Archivos recientes. Los títulos de los posts eran perturbadores: familia dormida, cámara del dormitorio, oficina bancaria, cámara de seguridad,
estudiante universitaria, webcam personal. Me di cuenta de que estaba viendo un mercado de material hackeado. Cámaras de vigilancia, webcams personales, teléfonos intervenidos. Todo en tiempo real. Debería haberme ido inmediatamente. Cualquier persona cuerda lo habría hecho. Pero algo mórbido me mantuvo allí, como cuando no puedes apartar la vista de un accidente de tráfico. Empecé a navegar por los posts. Había cientos de usuarios conectados, todos con nombres crípticos. Los comentarios eran escalofriantes. Hablaban sobre las víctimas como si fueran personajes de una serie de televisión. Hacían apuestas sobre qué harían a continuación. Compartían información personal que habían recopilado. Entonces vi un post que me heló la sangre. Stream Tech, cocina en vivo, primera vez. El título ya era suficientemente inquietante, pero cuando vi el número de visualizaciones, se me encogió el estómago. 847 personas estaban viendo ese stream en ese momento. Hice clic. La transmisión se cargó y reconocí inmediatamente lo que estaba viendo. Era mi cocina. Mi propia cocina, filmada desde un ángulo que sugería que la cámara estaba oculta en algún lugar cerca del refrigerador. Podía ver la mesa donde desayuno cada mañana, la cafetera que uso religiosamente, el reloj de pared que me regaló mi madre. Pero lo que más me aterrorizó fue que podía ver que el reloj marcaba exactamente la misma hora que el reloj de mi computadora, 11:47. Esto no era una grabación. Era en tiempo real. Los comentarios en el chat lateral eran nauseabundos. ¿Dónde está? Está en su cuarto. Alguien que haga ruido para que baje. Apuesto 50 que viene a por un snack antes de medianoche. Este es el stream que habla de seguridad, ¿verdad? Qué irónico. Me levanté de la silla como si me hubiera picado una serpiente. Corrí hacia la cocina, encendiendo todas las luces a mi paso. Cuando llegué, no había nadie. Revisé cada rincón, cada electrodoméstico, cada superficie donde podría estar oculta una cámara. Nada. Volví corriendo a mi computadora. El stream seguía activo. Podía verme a mí mismo en la cocina, como un fantasma moviéndose por el cuadro. Los comentarios se habían vuelto más frenéticos. Ahí está. Se ve aterrorizado, jajaja. Está buscando la cámara, no la va a encontrar. Cerré el navegador inmediatamente. Apagué la computadora. Desconecté el módem. Revisé cada dispositivo inteligente de mi casa, el router, la Smart TV, el asistente virtual, incluso el microondas. Nada parecía comprometido. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse. Instalé una app de detección de cámaras ocultas en mi teléfono y revisé toda la casa centímetro por centímetro. Al día siguiente, formateé completamente mi computadora. Reinstalé el sistema operativo desde cero. Cambié todas mis contraseñas. Instalé un firewall nuevo. Hice todo lo que predico en mis streams sobre seguridad digital. Me sentí mejor. Pensé que había sido una broma elaborada, quizás algún fan obsesivo que había conseguido acceso a alguna cámara externa y había editado el vídeo para que pareciera mi cocina. Pero cuando encendí la computadora después del formateo, mi mundo se desmoronó. Ahí estaba, en la esquina inferior derecha de la pantalla, un pequeño icono de un conejo negro con ojos rojos. Era diminuto, casi imperceptible, pero definitivamente estaba ahí. Hice clic derecho sobre él. Nada. Traté de arrastrarlo. Nada. Abrí el administrador de tareas para ver qué proceso lo estaba ejecutando. No aparecía nada sospechoso. Volví a formatear. Cambié de disco duro. Incluso compré una computadora completamente nueva. El conejo seguía ahí. Después de una semana de pruebas infructuosas, decidí ignorarlo. Quizás era algún bug del sistema operativo, me dije. Quizás era mi imaginación después del trauma de esa noche. Pero entonces empezaron los correos. Llegaban a una cuenta de correo que nunca había usado públicamente. Una cuenta que solo conocían mis contactos más cercanos.
Los emails no tenían remitente, solo una dirección críptica, norepli@blackcrabbeat.dev. El primer correo decía: esperamos que hayas disfrutado el primer show. El segundo: tienes una audiencia muy fiel. El tercero: has revisado las luces de tu dormitorio últimamente. Cada correo me llegaba exactamente cuando encendía la computadora, como si supieran el momento exacto en que me conectaba. Dejé de usar internet por completo. Desconecté todos mis dispositivos. Volví a los libros físicos, a las revistas, a ver televisión por cable. Pero no podía evitar la sensación de que me observaban. Los vecinos empezaron a preguntarme si estaba bien. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, me sobresaltaba con cualquier ruido. Mis suscriptores comenzaron a preocuparse porque no había hecho streams en 2 semanas. Finalmente, hace 3 días, decidí conectarme una última vez. Necesitaba enviar un mensaje a mis suscriptores explicando que tomaría un descanso indefinido. Cuando abrí el correo, había un mensaje nuevo esperándome. El asunto era: despedida. El contenido era una sola línea: gracias por dejar la puerta abierta. Adjunto había un archivo, un vídeo de 47 segundos. No debería haberlo abierto. Todo mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero necesitaba saber. El vídeo mostraba mi habitación desde múltiples ángulos, diferentes cámaras, diferentes momentos. Me mostraba durmiendo, trabajando, hablando por teléfono con mi madre. Los timestamps abarcaban las últimas 3 semanas. Pero lo que más me aterrorizó fue el final del vídeo. Era una toma desde el exterior de mi casa. Alguien caminando hacia la puerta principal. Una figura encapuchada que se acercaba lentamente. El timestamp era de hace 5 minutos. Estoy grabando esto ahora, escondido en el armario de mi dormitorio. Puedo oír pasos en el piso de abajo. Sé que han entrado. Sé que vienen por mí. No sé quiénes son. No sé qué quieren. Solo sé que de alguna manera, cuando acepté esa invitación, les di acceso no solo a mis dispositivos, sino a mi vida completa. Si alguien encuentra este vídeo, si alguien está escuchando esto, por favor, no confíen en invitaciones anónimas. No importa qué tan curiosos se sientan, no importa qué tan seguros crean que están. Algunos conejos es mejor no seguirlos por sus madrigueras. Los pasos se están acercando. El vídeo fue encontrado en el canal privado de Alex Martínez 3 días después de su desaparición. La investigación reveló que el dominio BlackCrabbeat existe en la Dark Web desde 2019, aunque las autoridades no han logrado rastrear su ubicación física. El Departamento de Cibercrímenes ha documentado 23 casos similares en los últimos 2 años, todos streamers de tecnología que desaparecieron después de reportar intrusiones digitales. La casa de Martínez fue encontrada vacía, con todos sus dispositivos electrónicos completamente limpios de datos. Las cámaras de seguridad del vecindario mostraron una figura encapuchada saliendo de la propiedad a las 12:47 del 12 de marzo, pero su identidad permanece desconocida. Todo comenzó una noche de octubre. Era viernes. Llevaba 3 cafés encima y había terminado mis proyectos de programación más temprano de lo esperado. Como cualquier desarrollador que se respete, decidí explorar los rincones más oscuros de Internet. No era la primera vez que navegaba por la Dark Web, pero siempre había sido cauteloso. VPN doble, Tor actualizado, máquina virtual limpia. Esa noche fue diferente. Después de pasar por los mercados usuales de drogas y documentos falsos, encontré un enlace en un foro de hackers rusos. Era solo una cadena de caracteres alfanuméricos, pero los comentarios eran intrigantes. Finalmente algo real. No es como los otros. Funciona, pero ten cuidado con lo que deseas. El enlace me llevó a una página minimalista con fondo negro y texto blanco. El logo era simple: Clean Contract en una fuente sans serif. Debajo, una línea que me heló la sangre: servicios de eliminación profesional. Discretos, eficientes, definitivos. La página tenía 3 secciones: servicios, tarifas y contacto.
En servicios encontré una lista escalofriante redactada con la frialdad de un manual técnico. Eliminación básica, $15.000. Eliminación con simulación de accidente, $25.000. Eliminación sin rastro, $50.000. Eliminación múltiple, consultar. Las tarifas variaban según la ubicación, el perfil del objetivo y la complejidad del trabajo. Había testimonios que parecían reales, fechas específicas, iniciales de clientes. Uno decía, servicio impecable. Mi ex socio desapareció durante sus vacaciones en Cancún. Parecía que se había ahogado. RT, Houston. Mi lado racional gritaba que era una estafa elaborada, pero la curiosidad pudo más. Decidí hacer una prueba. Llené el formulario con datos completamente ficticios, nombre falso, dirección de una casa abandonada que conocía del otro lado de la ciudad, teléfono de un número inexistente. Como objetivo puse el nombre de un personaje de videojuego. El formulario era extenso. Preguntaba detalles íntimos sobre el objetivo, rutinas, relaciones, miedos. Había un campo para método preferido con opciones que incluían accidente vehicular, sobredosis aparente, suicidio simulado y desaparición. Elegí accidente vehicular casi riéndome de lo absurdo de la situación. Al final, me pidió el pago. Bitcoin, por supuesto. Llegué hasta la pantalla de confirmación, pero nunca hice clic en enviar. Guardé todo en borradores y cerré la sesión. Era solo una broma. Una prueba para ver qué tan elaborada estaba la estafa. 2 días después, el lunes por la mañana, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número que no reconocía. Tu solicitud está en proceso. Gracias por confiar en Clean Contract. Recibirás actualizaciones del progreso. Me reí. Claramente era parte de la estafa. Probablemente tenían bots que enviaban mensajes automáticos para asustar a los curiosos como yo. Bloqueé el número y seguí con mi día. Esa noche, mientras sacaba la basura, noté una camioneta negra estacionada al final de mi calle. Cristales polarizados, sin placas visibles. No le di importancia. Vivía en un barrio donde no era raro ver vehículos extraños. Pero la camioneta siguió ahí la noche siguiente. Y la siguiente. La tercera noche, mi ansiedad se transformó en pánico. Llamé a la policía. El oficial que llegó fue amable pero escéptico. Revisó la zona, tomó nota de mi reporte, pero no encontró nada sospechoso. Probablemente es de algún vecino, dijo. O alguien que está visitando la zona regularmente. Cuando se fue, la camioneta también había desaparecido. Pensé que había terminado. Hasta que, 4 días después, encontré un correo en mi bandeja de entrada principal. No en la cuenta que había usado para acceder a Clean Contract, sino en mi email personal. Mi email real. El remitente era una cadena de números y letras sin sentido. El asunto decía, actualización de servicio. El contenido era un mensaje cifrado que logré descifrar usando una herramienta online. Ya no puedes cancelarlo. El contrato está activo. Proceso iniciado. Tiempo estimado, 72 horas. Mis manos temblaron mientras leía. Revisé mi historial de navegación. Eliminé todo rastro de mi visita a Clean Contract. Formateé mi disco duro. Pero sabía que era inútil. De alguna manera, habían rastreado mi identidad real. Esa noche no dormí en mi casa. Me fui a un hotel barato en el centro de la ciudad. Pagué en efectivo, usé un nombre falso. Desde entonces, no he dormido en el mismo lugar 2 noches seguidas. Han pasado 3 semanas. Me he hospedado en hostales, casas de amigos, hasta en mi coche. Cambié mi número de teléfono 2 veces. Creé nuevas cuentas de email. Incluso consideré mudarme a otra ciudad. Pero tengo la sensación de que no importa dónde vaya. Ellos ya tienen mi información. Mi foto. Mi rutina anterior. Conocen mis conexiones, mis hábitos, mis miedos. El problema es que no sé si el objetivo soy yo ahora,
o si siguen persiguiendo al personaje ficticio que inventé. ¿Qué pasa cuando descubran que el contrato era falso? ¿Se irán? ¿O decidirán que yo soy el verdadero objetivo por haberlos engañado? Cada ruido en la noche me despierta. Cada llamada perdida me paraliza. Cada coche que me sigue más de 2 cuadras me obliga a cambiar de ruta. Ayer recibí otro mensaje. Esta vez en mi nuevo número, el que solo conocen 3 personas. Actualización, objetivo localizado. Esperando confirmación final. No sé qué hacer. La policía no puede ayudarme con algo que técnicamente no ha pasado. No puedo denunciar un crimen que no se ha cometido. No puedo probar que Clean Contract es real porque ya no encuentro la página. Es como si nunca hubiera existido. Pero sé que están ahí fuera. Esperando. Planeando. Y lo peor de todo es que no sé si quieren matarme a mí, o si todavía buscan a alguien que nunca existió. Cada día que pasa, cada mensaje que recibo, cada sombra que veo de reojo, me recuerda la misma verdad aterradora. En Internet, no hay nada que sea solo una broma. Todo deja rastro. Todo tiene consecuencias. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. El testimonio anterior fue recuperado del teléfono de Alex M. tras su desaparición el 15 de noviembre de 2024. El sujeto no fue localizado pese a la investigación exhaustiva. Se encontraron evidencias de actividad en la dark web consistentes con su relato. La página Clean Contract fue verificada por especialistas en ciberseguridad, quienes confirmaron su existencia en servidores encriptados. Durante la investigación, otros 3 casos similares fueron reportados en diferentes ciudades. Las autoridades mantienen una investigación activa, pero advierten sobre la exploración de sitios web no regulados. No debería estar escribiendo esto. Cada vez que mis dedos tocan el teclado, siento como si algo estuviera observando desde la pantalla. Pero necesito documentar lo que pasó. Necesito que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Marcos Herrera, y durante los últimos 8 años he trabajado como técnico especializado en recuperación de datos y mantenimiento de sistemas heredados. La llamada llegó un martes por la mañana. Una voz rasposa al otro lado de la línea me explicó que necesitaban revisar el equipo informático de una institución que había estado cerrada durante casi una década. ¿Qué tipo de institución?, pregunté. Centro de Investigación Lingüística, respondió. Nada complicado. Solo queremos asegurarnos de que no quede información sensible antes de demoler el edificio. El pago era generoso. Demasiado generoso para un trabajo tan simple. Pero los trabajos habían escaseado últimamente, y mi esposa estaba embarazada. Acepté sin hacer más preguntas. El Centro de Investigación Lingüística Dr. Eugenio Valdés se alzaba como una mancha gris contra el cielo nublado. 3 pisos de concreto y ventanas rotas, rodeado por un terreno baldío donde la hierba crecía salvaje entre los escombros. El guardia de seguridad, un hombre de unos 60 años con ojos hundidos, me entregó las llaves sin decir palabra. Solo me miró con una expresión que no pude descifrar. Lástima, tal vez. O advertencia. Segundo piso, murmuró. Laboratorio 2C. Ahí está el equipo que necesita revisar. El interior olía a humedad y algo más. Algo dulzón y nauseabundo que me recordó a flores marchitas. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras subía por las escaleras de metal oxidado. Cada escalón gemía bajo mi peso. El laboratorio 2C había sido, evidentemente, el corazón tecnológico del lugar. 3 computadoras de escritorio conectadas a un servidor central, todo cubierto por una capa de polvo que se había vuelto casi sólida con el tiempo. Los monitores CRT reflejaban mi silueta distorsionada mientras encendía mi linterna. Tardé 2 horas en conseguir que el sistema principal arrancara. El disco duro ronroneaba con un sonido enfermizo, como si protestara por haber sido despertado. Windows XP. Arquitectura antigua, pero funcional. Lo que me llamó la atención fue la cantidad de espacio usado, 750 GB de 1 TB.
para un centro de investigación que, según mis datos, solo había operado durante 5 años, era una cantidad considerable de información. Comencé el proceso de catalogación rutinario. Documentos de Word, hojas de cálculo, algunas presentaciones de PowerPoint sobre análisis de patrones fonéticos en lenguas muertas. Nada fuera de lo común. Pero entonces encontré algo extraño en el directorio raíz. Una carpeta llamada hecho-logs, completamente oculta. No aparecía en ningún explorador de archivos convencional. Solo la encontré porque uso herramientas especializadas para rastrear archivos en sectores dañados. Estaba protegida con 3 capas de encriptación diferentes, algo que nunca había visto en una institución académica. Mi curiosidad profesional se despertó. 15 años trabajando con sistemas y nunca había visto una protección tan elaborada para lo que parecían ser simples archivos de audio. Decidí intentar romper el cifrado. La primera capa cayó fácilmente. Era un algoritmo desbásico, prácticamente obsoleto. La segunda fue más complicada, AES-256, pero con una implementación defectuosa que permitía un ataque por fuerza bruta. La tercera era algo que no reconocí. Un cifrado personalizado que me tomó 3 días descifrar desde mi oficina. Cuando finalmente logré acceder al contenido, encontré 847 archivos de audio en formato WAV. Todos tenían nombres crípticos: hecho-001-es-m, hecho-234-lat-f, hecho-456-ara-m. Parecía seguir un patrón, número de secuencia, código de idioma, y una letra que supuse indicaba el género del hablante. Reproduje el primer archivo. Una voz masculina, claramente hispana, comenzó a leer lo que parecía ser un texto en español. Pero había algo profundamente perturbador en la forma de hablar. Las palabras salían con una cadencia robótica, como si la persona las estuviera pronunciando sin entender su significado. Como si fuera un niño recitando el alfabeto fonético sin comprender que cada letra representa un sonido. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El texto continuaba, pero la voz mantenía esa entonación mecánica, desprovista de cualquier emoción o comprensión. Era como escuchar a un loro extremadamente sofisticado repitiendo palabras humanas. Pero no era lo único extraño. Debajo de la voz, casi imperceptible, había un zumbido. Una frecuencia baja, constante, que oscilaba levemente. Al principio pensé que era interferencia de la grabación, pero cuando revisé los niveles de audio, noté que el zumbido causaba picos regulares en las ondas sonoras. Reproduje más archivos. Diferentes idiomas: latín, árabe, francés, alemán, incluso algunos que no pude identificar. Todos seguían el mismo patrón: voces humanas leyendo textos con esa entonación robótica aterradora, y siempre, ese zumbido de fondo. En el archivo número 203, algo cambió. La voz era de una mujer joven, leyendo en inglés. Pero a la mitad de la grabación, se detuvo. Hubo un silencio de 15 segundos. Luego, con la misma voz robótica, dijo: «No entiendo lo que estoy diciendo. Por favor, ayúdenme». Se me erizó la piel. Subí el volumen y lo reproduje de nuevo. La súplica estaba ahí, clara como el cristal, pero pronunciada con esa misma cadencia mecánica que hacía que sonara como una petición de auxilio generada por computadora. Seguí escuchando. En el archivo 341, un hombre que leía en alemán se detuvo para decir: «Mis pensamientos no son míos». En el 502, una voz que parecía de un adolescente susurró: «El zumbido nunca para. Está en mi cabeza». Decidí detenerme. Había escuchado suficiente. Copié todos los archivos a una unidad externa y cerré la computadora. Pero mientras caminaba hacia la salida, no pude evitar notar que el zumbido parecía seguirme. Era sutil, casi subliminal, pero estaba ahí. Esa noche,
En mi casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas voces robóticas. Revisé mi teléfono, mi computadora, todos los dispositivos electrónicos. Todo estaba funcionando normalmente. Pero el zumbido persistía. Mi esposa me preguntó qué me pasaba. Le dije que había sido un día largo de trabajo. Al día siguiente, intenté acceder a los archivos hecho-logs desde mi oficina. La unidad externa estaba vacía. Completamente vacía. No había ni siquiera los archivos del sistema operativo. Era como si nunca hubiera copiado nada. Regresé al centro de investigación, pero el edificio estaba siendo demolido. Las máquinas excavadoras ya habían destruido la mitad de la estructura. El guardia de seguridad había desaparecido. Nadie pudo darme información sobre dónde había sido trasladado el equipo informático. Pero lo más perturbador vino una semana después. Estaba revisando mi teléfono cuando noté algo extraño. Una carpeta nueva había aparecido en mi galería, hecho-new. No había ningún archivo dentro, pero su simple existencia me heló la sangre. El zumbido se ha vuelto más fuerte. Ya no es solo por las noches. Lo escucho mientras conduzco, mientras trabajo, mientras hablo con mi esposa. Ella dice que no oye nada, pero veo preocupación en sus ojos. Veo cómo me observa cuando cree que no estoy mirando. Hace 3 días, me desperté en medio de la noche con mi propia voz reproduciéndose en mi cabeza. Pero no era mi voz normal. Era esa cadencia robótica, esa entonación mecánica que había escuchado en los archivos. Estaba recitando números, eco 347. Sujeto masculino. Idioma, español. Iniciando protocolo de integración. No recuerdo haber dicho esas palabras, pero mi esposa me despertó, diciéndome que había estado hablando dormido. La carpeta hecho-new ya no está vacía. Cada día aparece un nuevo archivo. Siempre con mi voz. Siempre con esa entonación aterradora. Ayer, el último archivo era mi voz diciendo: el proceso está completo. El eco se ha establecido. No entiendo qué significa, pero sé que algo está mal. Terriblemente mal. Estoy escribiendo esto como una advertencia. Si alguien encuentra esta información, si alguien recibe una llamada sobre el Centro de Investigación Lingüística Dr. Eugenio Valdés, no vayan. No importa cuánto dinero ofrezcan. No importa qué tan simple parezca el trabajo. El zumbido nunca para. Y una vez que lo escuchas, nunca te abandona. Mi esposa está preocupada. Dice que he estado hablando en idiomas que no conozco. Dice que mi voz suena diferente, robótica. Creo que el eco me ha encontrado. Creo que yo soy el siguiente archivo. Documento recuperado del disco duro personal de Marcos Herrera, técnico en redes reportado como desaparecido el 23 de noviembre de 2024. Su esposa, Elena Morales, encontró esta declaración en su computadora doméstica junto con varios archivos de audio que las autoridades han clasificado como evidencia en investigación activa. Todo comenzó una noche de octubre, cuando la lluvia golpeaba contra las ventanas de mi apartamento en el 10º piso. Llevaba semanas investigando teorías conspirativas para un artículo que nunca terminé de escribir. Como periodista freelance, siempre andaba buscando historias que nadie más quería tocar. Esa noche decidí aventurarme más profundo. Había oído hablar de foros ocultos donde se discutían cosas que los medios mainstream jamás mencionarían. Configuré mi VPN, abrí Tor y me sumergí en las profundidades de la web. El sitio al que llegué era austero, casi primitivo. Fondo negro, texto blanco, enlaces que parecían códigos. DevTruths. Onion se llamaba. Navegué entre hilos sobre experimentos gubernamentales, encubrimientos corporativos, sociedades secretas. Nada que no hubiera visto antes, aunque algunas fuentes parecían inquietantemente detalladas. Fue entonces cuando vi el enlace. Sin título, solo una serie de números y letras. Transmisión en vivo, decía en pequeño. Mi curiosidad pudo más que mi precaución. Hice clic.
La pantalla se puso negra por unos segundos. Luego apareció una imagen granulada, pixelada, con audio distorsionado. Al principio pensé que era un problema de conexión. Pero gradualmente, las formas comenzaron a definirse. Una habitación. Las paredes estaban cubiertas con plástico transparente que reflejaba una luz tenue y amarillenta. En el centro, una silla de metal. Y en esa silla, un hombre. Estaba amarrado con cinta gris, la cabeza gacha, inmóvil. Vestía una camisa blanca manchada de algo oscuro. Al fondo, apenas visible entre las sombras, había una figura encapuchada. Se movía lentamente, metódicamente, limpiando lo que parecía ser un cuchillo largo. Otra película snuff falsa, pensé. Internet estaba lleno de ese tipo de contenido fabricado para asustar a los curiosos. Pero algo me mantuvo viendo. La calidad era demasiado mala, demasiado real para ser una producción elaborada. El hombre de la silla levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados, la cara cubierta de moretones. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ahogado, pero mi sangre se congeló. 1247 Oak Street, Riverside. Murmuró. Por favor, mi esposa, mis hijos. Riverside. Mi ciudad natal. A menos de 40 kilómetros de donde estaba sentado. 1247 Oak Street. Repitió, y ahora pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Alguien, por favor. Mis manos temblaron sobre el teclado. Intenté cerrar la pestaña, pero no respondía. Presioné Alt más F4, Control más Alt más Del, incluso el botón de reinicio. Nada. La transmisión continuaba. La figura encapuchada se acercó al hombre. Levantó el cuchillo. No, 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 repetí, golpeando frenéticamente el teclado. La pantalla parpadeó, pero la imagen persistía. Fue entonces cuando mi cámara web se encendió. La pequeña luz verde que llevaba años apagada comenzó a brillar. Una nueva ventana apareció en la esquina de mi pantalla. Un chat simple, negro con texto verde. ¿Te gustó el espectáculo? Apareció el mensaje. Desconecté el cable de red de un tirón. Apagué la computadora desde el interruptor principal. Arranqué el cable de alimentación de la pared. Pero el mensaje quedó grabado en mi retina. ¿Te gustó el espectáculo? Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el edificio me sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse. Al día siguiente, conduje hasta Riverside. 1247 Oak Street existía. Era una casa de 2 pisos con ventanas tapiadas y un jardín descuidado. El vecino me dijo que había estado vacía durante meses, desde que algo malo había pasado allí. No quiso dar más detalles. Cuando regresé a casa, había comprado una laptop nueva. Diferente marca, diferente sistema operativo. Configuré una nueva conexión a Internet. Cambié todos mis passwords. Creé nuevas cuentas de correo. Pensé que había sido lo suficientemente cuidadoso. Pero al tercer día, el mensaje llegó a mi correo nuevo. Sabemos que estás viendo. Cambié de proveedor de Internet. Compré otra computadora. Me mudé a un apartamento diferente. Cada vez pensaba que había logrado escapar, pero los mensajes siempre encontraban la manera de llegar. Sabemos que estás viendo. Diferentes direcciones de correo, diferentes números de teléfono, diferentes cuentas de redes sociales. Pero siempre el mismo mensaje. A veces variaba. Te vimos viendo. El espectáculo continúa. Pronto será tu turno. Dejé de usar Internet por completo. Desconecté todos mis dispositivos. Pero los mensajes encontraron otras formas de llegar. Notas debajo de mi puerta. Mensajes en el espejo del baño cuando se empañaba. Palabras escritas en el polvo de mi auto. El peor momento fue cuando encontré una foto mía durmiendo, impresa y deslizada bajo mi almohada. En el reverso, con tinta roja, nunca dejas de ser parte del espectáculo. Comencé a ver las mismas figuras encapuchadas en la calle. Siempre a la distancia, siempre observando.
Cuando intentaba acercarme, desaparecían entre la multitud. Fui a la policía 3 veces. La primera vez dijeron que no podían hacer nada sin evidencia concreta. La segunda vez, el oficial me miró como si estuviera loco. La tercera vez, el detective que me atendió recibió una llamada mientras hablábamos. Cuando colgó, me dijo que había una emergencia y que tendría que irme. Esa noche, encontré un mensaje en mi refrigerador. Incluso la policía está viendo. Intenté irme de la ciudad. Empaqué lo mínimo y conduje sin rumbo fijo. Pero en cada motel, en cada estación de servicio, los mensajes me seguían. En los espejos, en las ventanas empañadas, en los periódicos locales donde mi nombre aparecía marcado con círculos rojos. Fue en un pequeño pueblo de Montana cuando finalmente entendí que no había escape. Había entrado a una habitación de motel y encontré la televisión encendida. La misma habitación con plástico en las paredes. La misma silla de metal. Pero esta vez, el hombre amarrado era diferente. Era alguien que reconocí. Había visto su foto en los periódicos locales. Un periodista que había desaparecido hacía 2 meses mientras investigaba una historia sobre tráfico humano. Y entonces, desde las sombras, la figura encapuchada se volteó hacia la cámara, directamente hacia mí. El próximo espectáculo será aún mejor, dijo con una voz que conocía demasiado bien. Era mi propia voz. Ese fue el último mensaje que recibí antes de escribir este testimonio. No sé por qué me están dando esta oportunidad de contar mi historia. No sé si alguien lo leerá, o si simplemente soy parte de un juego más grande. Lo que sí sé es que en algún lugar, en este momento, alguien está viendo. Y pronto, ellos también van a recibir el mensaje. ¿Te gustó el espectáculo? Durante la investigación del caso Cheng, el departamento identificó 47 desapariciones similares en los últimos 18 meses. Todas las víctimas eran periodistas, blogueros o investigadores independientes. El patrón común: acceso a sitios Angen no indexados, transmisiones en vivo sin título y mensajes posteriores desde fuentes no rastreables. La NSA confirmó la existencia de una red de servidores distribuidos que operan bajo el nombre DevTruths, pero su ubicación física permanece desconocida. Los intentos de infiltración han resultado en la desaparición de 3 agentes federales. Nota personal: anoche recibí un mensaje en mi correo personal. Solo decía: ¿te gustó el espectáculo? Aún no he reportado esto a mis superiores.